La primera vez que oí aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas, algo para mantener la moral alta cuando las raciones estaban enmudecidas y el aire olía y dejar un comentario diciendo desde que los humanos están construyendo algo. Decían, algo que no aparece en los sensores, se mueve más rápido que cualquier cosa que hayamos visto y golpea más fuerte que un destructor de planetas. Ese fue mi primer pensamiento. Llevaba años en la flota del dominio, y los humanos eran apenas un susurro después de las guerras de la purga. Habíamos cristalizado la mayor parte de la superficie de la Tierra. Las ciudades eran escombros. Las colonias habían sido aniquiladas o se habían rendido. Lo que quedaba de su especie estaba esparcido por mundos mineros o barrios marginales, luchando por conseguir oxígeno y pasta de proteínas. Estaban vencidos. Acabados. Una especie fantasma. Eso es lo que nos decían. Luego vino Vega 9. Se suponía que sería otra limpieza fácil. La Confederación Recorari había enviado 20 naves, exploradores, corbetas y algunos cruceros de guerra para eliminar un presunto puesto rebelde. Resistencia ligera, quizás unos pocos piratas atrincherados. Lo de siempre, nada serio. Pero ninguna de ellas regresó. Ni escombros, ni llamadas de auxilio, ni un solo fragmento. Simplemente desaparecieron. El alto mando intentó justificarlo como anomalías espaciales o interferencia de un agujero negro. Ya sabes, las excusas cósmicas de siempre, pero los susurros comenzaron a extenderse más rápido de lo que podían controlar. Una nave sombría. Sin rastro de motor. Algo con patrones de calor humanos. Un técnico afirmó haber captado estática de la vieja ERSCOM justo antes de que la señal se desvaneciera. Una canción de la Tierra, decían. Rock. Algunos se rieron. Yo no. No después de lo que pasó en el cinturón de Draken. Estaba destinado en el Vares, uno de los cruceros más pesados del dominio. Escoltábamos un convoy, 3 cargueros de suministros y una nave científica que se dirigían al frente. Todo rutinario. Todo aburrido, hasta que las alarmas empezaron a chillar. Objeto no identificado aproximándose. Sin IFF. Velocidad imposible. Al principio, pensamos que era un fallo técnico. Ninguna nave conocida se movía así. El objeto apareció y desapareció en 3 sectores diferentes en menos de 12 segundos. Y de repente, estaba justo ahí, fuera de nuestro panel de visión, simplemente flotando. No se parecía a nada que conociéramos. Era angular, negro, irregular, como si lo hubieran soldado en el infierno. El casco estaba marcado y chamuscado, como si hubiera sobrevivido a una docena de batallas y las hubiera ganado todas. Sin luces, sin insignias, solo silencio, hasta que abrió fuego. No hubo advertencia, ni comunicaciones, ni exigencia de rendición. Destrozó a nuestros cazas de escolta como si fueran de papel. Golpes de precisión, no aleatorios, no salvajes. Cada disparo apuntaba a un núcleo de motor, un reactor o la cabina de un piloto. Quirúrgico, cruel, eficiente. Disparamos todo lo que teníamos: lanzas de plasma, ráfagas de raíles, proyectiles de fusión. Nada lo tocó. Los pocos impactos que conectaron rebotaron como si esa cosa tuviera escudos adaptativos que nunca habíamos visto. Algunos de nuestros mejores técnicos creen que era un blindaje hecho de biometal alienígena reutilizado, robado de antiguos Rex o de laboratorios prohibidos. Demonios. Algunos dicen que estaba vivo. Observé por el visor como nuestra nave hermana, el Caret, se partía en 2. Una mitad quedó a la deriva, con llamas escapando hacia el vacío. La otra se encendió como un estallido solar cuando el reactor cedió. Y entonces vino a por nosotros. Fue la primera vez que vi su emblema, justo antes de que perdiéramos la mitad de nuestro arsenal. Estaba grabado a fuego en el casco negro, apenas visible a través del parpadeo de las explosiones y las sombras. Una calavera humana, y detrás de ella, el contorno de la Tierra. Me quedé helado. No se suponía que existiera. Se suponía que la humanidad ya no tenía naves. Pero esta era real y estaba aniquilando todo a su paso. Intentamos huir. Nuestro capitán, el viejo y sanguinario Jereim, no dudó. Maniobras evasivas. Potencia máxima.
Indiquen a todas las naves que se retiren. Pero las palabras fueron un desperdicio de aliento. La fantasma no nos persiguió como una bestia en celo. No lo necesitaba. Se movía con confianza. Una confianza cruel y experta. Sabía exactamente a dónde íbamos antes de que nos moviéramos. El Vare se sacudió cuando nuestros propulsores se encendieron a toda máquina. El metal crujía por el cambio brusco. Las consolas parpadearon. Las luces se atenuaron. Típico de las naves del dominio cuando se las fuerza al máximo. No estábamos hechos para la velocidad. Estábamos hechos para la dominación, para el poder. Pero contra esta cosa, éramos como si arrastráramos cadenas. Impacto a estribor, gritó uno de los oficiales del puente. Saltaron chispas de su panel. Cubiertas 12 a 14 despresurizadas. Estaba sujeto, pero incluso desde la silla de mando, podía sentirlo. La nave no solo estaba recibiendo daño. Estaba siendo diseccionada, desmembrada. No eran ataques al azar, no era fuerza bruta. Quienquiera que pilotara esa nave había estudiado nuestro diseño. Sabían exactamente dónde y cuándo golpear. Y estaban jugando con nosotros. La fantasma no necesitaba destruirnos rápido. Estaba entreteniéndose, desangrándonos lentamente. Vi otra corbeta intentar flanquearla por la izquierda. Una maniobra desesperada. En un segundo estaba allí, al siguiente había desaparecido como si nunca hubiera existido. ¿A dónde demonios se ha ido?, gritó alguien. No tengo nada en los visores, respondió otro. Entonces las luces parpadearon de nuevo. Y estaba dentro de nuestra formación, como si hubiera parpadeado a través del espacio. En un instante estaba allá fuera, al siguiente estaba en nuestras entrañas. Nunca habíamos visto algo así. La tecnología del dominio no se acercaba ni de lejos. Una transferencia posicional instantánea sin desgarrar el espacio-tiempo. Eso era fantasía. O solía serlo. Agarré el borde de mi silla, con los nudillos blancos. Disparen todo. No me importa si está apuntado, solo disparen. No importó. Lanzamos una andanada. Un vómito desesperado de potencia de fuego. Torpedos de plasma, trituradoras de iones, llamaradas solares. La mitad falló, la otra mitad se desvaneció al contacto. Uno golpeó el costado y se desprendió inofensivamente. Y la fantasma respondió con un solo rayo. Solo uno. Cortó el casco como una navaja a través de la carne. Limpio, silencioso, hasta que comenzaron las explosiones. Una tras otra, las brechas de contención destrozaron las entrañas del Vares. Los miembros de la tripulación fueron succionados al vacío antes de que supieran que los había golpeado. Cuerpos congelados a mitad de un grito. El fuego se encendió y luego se desvaneció en la nada mientras el oxígeno se escapaba por las grietas. Y luego, silencio. No afuera. Adentro. Todo se apagó. Las luces murieron. El zumbido de los motores se desvaneció. Los sistemas de emergencia se activaron. Una luz roja parpadeante barrió el puente. Estábamos a la deriva, flotando como cadáveres en un ataúd. La energía principal ha caído, dijo alguien en voz baja. No respondí. No podía. Se me cortó la respiración porque algo más sucedió. Algo peor. Nos contactó. Se abrió una línea de comunicación tranquila, sin permiso. No a través de nuestro sistema. No crepitó ni sonó. Simplemente existió, como una voz que se arrastraba directamente dentro de mi cráneo. Una voz de hombre. Humana. Áspera. Grave. Cansada. Pero no vieja. No fría. No furiosa. Peor aún, era calmada. Intentasteis borrarnos, dijo. Quemasteis nuestras ciudades, enterrasteis a nuestros hijos bajo el polvo de nuestros ancestros. Nos llamasteis primitivos, débiles, rotos. Hizo una pausa. Deberíais haber terminado el trabajo. Sin nombre, sin exigencias, solo eso. Luego la comunicación se cortó y la fantasma se desvaneció de nuevo. No saltó al hiperespacio, no se ocultó. Desapareció. Nos quedamos a la deriva en un campo de nuestros propios muertos. El resto del convoy, los cargueros, el equipo científico,
también habían desaparecido. Ni restos, ni señales, solo espacio vacío. Nuestro rescate llegó 2 ciclos después. Otra flota de patrulla captó nuestra baliza de emergencia. No nos creyeron. Dijeron que estábamos alucinando. Dijeron que nos habían atacado rebeldes usando equipo robado del dominio. No discutí. Solo seguía pensando en la voz. Esa voz calmada. No nos estaba hablando a nosotros. No realmente. Nos estaba advirtiendo. 3 semanas después, estaba de vuelta en Galleras Prime, recuperándome. Físicamente, estaba bien. Moratones, algunas costillas fisuradas, una ligera intoxicación por radiación debido a la brecha. Mentalmente, eso era otra cosa. Me tuvieron en una sala de interrogatorios durante horas. Un oficial de psicología haciendo las mismas preguntas una y otra vez, pidiéndome que dibujara la nave, que repitiera la voz, que contara cómo se movía. Pero no me creyeron. No del todo. Lo atribuyeron a un trauma por estrés y a alucinaciones por calor. Aunque otros 2 supervivientes dijeron exactamente lo mismo, lo archivaron como contacto hostil no confirmado, especie desconocida. Pero yo sabía la verdad. Una semana después, alguien me hizo una visita. No era un oficial del dominio, ni siquiera un militar. Entró sin un expediente, sin autorización, simplemente entró en mis aposentos de detención como si fuera el dueño del lugar. Alto, de mirada penetrante, vestía ropa de civil. Hablaba el estándar del dominio, pero su acento era extraño. Cortante, terráqueo, humano. No se sentó, no me dio la mano, solo me miró a los ojos como si estuviera escarbando en mi cráneo. ¿La viste? Asentí. ¿Le oíste hablar? Asentí de nuevo. Hizo una pausa, luego se inclinó ligeramente. ¿Quieres saber la verdad? No dije nada, pero mi silencio debió ser suficiente. La llaman el exiliado. El primer y último verdadero buque de guerra que la humanidad construyó después de la purga. Una nave. No una flota. Solo una. Fruncí el ceño. Eso no es posible. Latié. La Tierra está muerta. Sí, lo sé, me interrumpió. Pero no todos se quedaron enterrados. Algunos se ocultaron, se salieron de la red, en colonias profundas, investigando tecnología antigua, encontraron cosas, construyeron cosas. El exiliado no nació en un laboratorio. Fue forjado en el dolor, impulsado por tecnología que no debíamos tocar. ¿Cómo que? Pregunté. Sonrió levemente. No quieres saberlo. Me incliné hacia adelante. ¿Quién la pilota? El hombre que vio a su hija arder viva cuando vuestra flota bombardeó Yakarta. El hombre que enterró a su esposa bajo un cráter en Nueva Berlín. El hombre que lo perdió todo y luego decidió darle a la galaxia algo que temer de nuevo. Es militar. No, peor. Peor que un militar. El hombre se acercó más. Es un padre que ya no tiene nada que perder. Luego se fue. Así de simple. No dio un nombre, ni un rango, ni dejó rastro. Desapareció. Eso fue hace 2 meses. Ahora estoy aquí sentado en una nueva nave. El Taral. Otro buque del dominio, más grande, más temible, totalmente armado y preparado con rastreo por IA y escáneres mejorados. Estamos patrullando cerca de los sistemas fronterizos de nuevo. ¿Y adivina qué? Otra flota ha desaparecido. Sin señales, sin supervivientes, solo silencio. Nos dijeron que probablemente eran piratas o rebeldes o un fallo técnico. Pero yo sé la verdad. Él sigue ahí fuera, el exiliado. Y esta vez no se está escondiendo. Se suponía que no debía estar en el Taral. Después de lo del Bares, solicité un traslado a un puesto de retransmisión en el espacio profundo. Tranquilo, lejos del frente, un lugar donde pudiera pudrirme en paz sin otra maldita alarma en mis oídos. Pero el mando tenía otros planes. Dijeron que era valioso. Dijeron que tenía experiencia de primera mano con hostiles desconocidos. Lo que querían decir era que yo era el cebo. El Taral no era un crucero cualquiera. Era una nave cazadora. Una nueva clase. Ingeniería de primer nivel del dominio. Rápida, adaptada al sigilo,
cargada de tecnología experimental diseñada para contrarrestar lo que sea que nos hubiera atacado ahí fuera. Y yo era su as, su canario detector de humanos. Solo que nadie lo decía en voz alta. La tripulación no confiaba en mí. No me lo decían a la cara, pero podía sentirlo. Susurros a mis espaldas, miradas sobre mí en el comedor. Algunos de ellos habían perdido amigos en los incidentes de Vega y Draken, y yo era el superviviente loco, el que había visto la nave fantasma. No lo decían, pero lo pensaban, quizás se lo imaginó. Quizás la trajo con él. No los culpaba. Apenas confiaba en mí mismo. Pero sabía una cosa. El exiliado era real, y seguía ahí fuera. 3 días después de iniciar nuestra patrulla, captamos una señal de socorro. Confusa, débil, llena de estática, pero humana. Realmente humana. El protocolo del dominio decía que la ignoráramos a menos que se confirmara como militar. El comandante, un cabrón frío llamado Revik, quería descartarla. Probablemente un cebo rebelde, murmuró. O un código sobrante rebotando en satélites muertos. Pero algo en ella me inquietaba. Solicité un escaneo directo del sector. El técnico refunfuñó, pero el comandante lo permitió. Creo que quería verme quedar en ridículo frente a la tripulación del puente. El escaneo devolvió una señal. Débil, de baja potencia, a nivel de superficie de un mundo muerto de clase 3. Sin colonias, sin asentamientos. Pero la señal se repitió, esta vez más clara. Solo 4 palabras. Vienen a por nosotros. Ayúdennos. Revik se burló. Un timo. Envía un dron. Pero entonces lo vi. La firma de código oculta dentro de la transmisión. Antigua. Casi olvidada. Cifrado terrano. Grado militar de la vieja tierra. No era rebelde. No era pirata. Era humana. Me volví hacia Revik. Tiene que dejarme bajar. Se rió. ¿Con qué? Una plegaria y una pala. No sonreí. Si envía un dron, desaparecerá. Eso es lo que hace la fantasma. Te deja pensar que estás observando, y luego te destripa cuando parpadeas. Revik entrecerró los ojos. Entonces, ¿qué crees que hay ahí abajo? No respondí. La verdad es que no tenía ni idea. Me dejaron ir. Yo, 2 soldados rasos y un técnico novato. Lanzadera, armas limitadas, sin respaldo. Nuestras botas tocaron tierra 30 minutos después. El planeta, si se le podía llamar así, no era más que ceniza y hueso. Roca negra, vientos helados, sin vegetación, sin vida. Un mundo cementerio. Y sin embargo, allí estaba la señal, un débil zumbido que provenía de debajo de la superficie. El técnico la rastreó hasta un viejo búnker medio enterrado en escombros derrumbados. No era del dominio, no era alienígena, era algo más antiguo. Forzamos las puertas para abrirlas. No fue fácil. Dentro, encontramos lo que nadie esperaba. Gente. Gente de verdad. Unos 20. Sucios, delgados, envueltos en telas viejas y trozos de armadura. Ojos humanos. Algunos duros, otros vacíos. Unos pocos se estremecieron al ver nuestros uniformes del dominio. Una se levantó. Una mujer, de unos 40 y tantos. Pelo corto, una cicatriz recorriéndole la mejilla. No saludó. No sonrió. Demasiado tarde. Dijo. Di un paso adelante. ¿Qué quiere decir? Ella miró más allá de mí, hacia el cielo. Él ya sabe que estáis aquí. ¿Quién? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El exiliado. Apenas tuvimos tiempo de reaccionar. La primera explosión golpeó la atmósfera con una onda de choque tan fuerte que destrozó la mitad del techo del búnker. El Taral envió una transmisión en ráfaga, hostil no identificado aproximándose. Armas listas. Posición defensiva. Solicitamos evacuación inmediata. Pero no hubo evacuación. El cielo se volvió rojo. La segunda onda de choque lanzó nuestra lanzadera por los aires desde la cornisa de aterrizaje. La vi dar tumbos, con los motores fallando, antes de explotar contra la ladera del acantilado. Estábamos atrapados.
Los civiles del búnker corrieron hacia las profundidades subterráneas. Los 2 soldados prepararon sus armas, con los ojos desorbitados. El técnico ya estaba sollozando. Y entonces oí el sonido que más temía. Esa voz, transmitiéndose de nuevo, no solo en mi cabeza, sino en todas partes. En cada comunicador, en cada visor, en cada tableta de datos. Trajisteis más naves, dijo la voz. Calmada, plana, todavía humana. Seguís enviando más cazadores, más bocas llenas de dientes. Una pausa. Os advertí una vez. Y entonces el cielo se abrió. Salí corriendo. Allí estaba. El exiliado. Sin ocultarse, sin esconderse. Flotaba sobre nosotros como un maldito mito. Negro como el carbón, angular, más grande de lo que recordaba. Sus motores no zumbaban. Latían como un pulso. El aire brillaba a su alrededor. El cielo se curvaba donde se movía. Y entonces disparó. Un rayo de pura luz azul cortó el valle. No explotó. Evaporó la pared del acantilado. Vaporizado, desaparecido. Me tiré al suelo mientras llovían escombros y polvo. El calor era irreal. Mi armadura se iluminó con advertencias de radiación. Los 2 soldados a mi lado no se levantaron. Muertos. Quemados hasta los huesos antes de que pudieran gritar. Oí al técnico correr, y luego dejar de correr. Un golpe seco, ningún grito. Miré, solo sangre, ningún cuerpo. Fue entonces cuando lo vi. No un dron, no una proyección. Una figura humana bajando desde las entrañas de la nave. Sin armadura, sin escoltas, solo un largo abrigo oscuro que ondeaba con el calor. Levanté mi arma. Me temblaban las manos. Él no se inmutó. Cuando se acercó lo suficiente, vi su rostro. Rudo, cansado, con profundas arrugas en la frente, ojos hundidos, barba gris. Pero no era viejo. Estaba agotado. No por la batalla, por vivir. No disparé. Él tampoco. Nos quedamos allí en silencio hasta que dijo, ¿sabes lo que se siente al perder un mundo? No respondí. Miró más allá de mí, hacia los restos de la lanzadera, y luego de vuelta al cielo ennegrecido. Enterré a mi esposa bajo cristal, dijo. Vi a mi hijo arder vivo en una cápsula de escape que nunca se lanzó. Me dijeron que la ayuda venía en camino. Nunca llegó. Su voz no tembló. No se alzó. Simplemente existía. Les rogué que salvaran Yakarta, dijo. Me dijeron que no era lo suficientemente estratégica, que tenían que reducir pérdidas, aceptar bajas civiles. Una pausa. Y ahora creéis que podéis borrar la deuda con otra nave de patrulla. Me miró. Tú no eres el enemigo, dijo. Pero vuelas con ellos. Bajé mi arma. ¿Por qué yo? Pregunté. ¿Por qué dejarme vivir? Mataste a todos en el Bares menos a mí. Inclinó la cabeza ligeramente. Porque escuchaste, incluso cuando te dijeron que no lo hicieras. Tragué saliva. Se dio la vuelta para marcharse. No quiero la guerra, dijo. Pero no dejaré que olviden. La rampa del exiliado se abrió con un siseo. Se detuvo en la parte superior. Dile esto a tu dominio, no soy su fantasma. Soy su espejo. Luego desapareció. La nave se elevó, silenciosa como la muerte, y se desvaneció entre las nubes. Dicen que la guerra cambia a un hombre. Eso es mentira. La supervivencia te cambia. La guerra solo te muestra lo que ya estaba dentro. Después de que me sacaran de ese cráter, no volví a ser el mismo. Nadie lo dijo, pero lo veía en sus ojos. Estaba contaminado. Ya no era un soldado, era más bien un testigo. Un hombre que se había encontrado cara a cara con el fantasma que seguía destripando sus flotas y había vivido para contarlo. Eso ponía nerviosa a la gente. Me pusieron en cuarentena durante una semana, aislado en una fría habitación de hormigón enterrada bajo un centro de investigación militar clasificado en Kensar 4. Sin visitas, sin interrogatorios reales, solo repetidas evaluaciones psiquiátricas, escáneres, pruebas de ADN. Pensaban que tal vez el exiliado me había infectado con algo. Algún biovirus, un agente de rastreo,
un interruptor mortal. Pero en el fondo, yo sabía la verdad. Tenían miedo de que empezara a contarle a la gente lo que él dijo, lo que representaba, lo que nosotros hicimos. Querían que el mito muriera en silencio. Excepto que no lo hizo. Porque el exiliado no lo permitió. Los ataques aumentaron. Una semana después de Kensar, el dominio perdió 3 cruceros sobre el sector 9. Sin previo aviso, sin supervivientes, solo una baliza con un mensaje flotante transmitiendo en todas las frecuencias: deuda impaga, memoria preservada. Luego vino el ataque al puesto de Haskra, una de nuestras principales estaciones de reabastecimiento en el espacio profundo, defendida por un portaaviones, media docena de destructores y 2 torretas orbitales. Todo se oscureció en menos de 8 minutos. El exiliado no solo mataba soldados. Mataba la esperanza. Hacía sangrar al dominio en lugares que creían intocables. Y cada vez dejaba un mensaje, a veces grabado en el casco de una nave, a veces incrustado en las transmisiones de la caja negra, a veces hackeado en nuestros propios sistemas de comunicación: quemasteis la Tierra. Lo recordamos. Funcionó. No solo físicamente, sino psicológicamente. Los altos mandos empezaron a quebrarse. Algunos querían duplicar la presencia de la flota en el borde. Otros exigían un reconocimiento cibergenético de todas las zonas conocidas de la diáspora humana. Un general sugirió un protocolo de mundo arrasado: aniquilar cualquier colonia terrestre superviviente, legal o no. Pero el miedo engendra errores. Y el miedo era todo lo que tenían ahora. Finalmente me llevaron ante el alto mando central. 5 señores de la guerra sentados alrededor de una mesa circular de obsidiana pulida, piedra real, no sintética, porque las apariencias importaban más que los resultados en ese lugar. No me hicieron preguntas. Me pusieron a prueba. Uno dijo: simpatizas con él. Otro: no entraste en combate. El tercero: tuviste un tiro claro y no lo hiciste. Mantuve la voz firme. No vino a matar civiles. Vino a enviar un mensaje. Lo habéis recibido alto y claro. El jefe del panel, un antiguo reptiliano llamado Belch, se inclinó hacia adelante. ¿Nos ayudarías a matarlo? No respondí al principio, no porque no lo supiera, sino porque quería ver si entendían la verdadera pregunta. Lo miré fijamente a los ojos. ¿Acaso importaría si lo hiciera? El silencio en esa sala fue más fuerte que un disparo, porque todos sabían la respuesta. A algo como el exiliado no lo matas. Si tienes suerte, sobrevives. No me ejecutaron, pero hicieron algo peor. Me convirtieron en un símbolo, me ascendieron, me dieron el mando del Aracer, un buque de guerra recién construido y equipado con todo lo que el dominio tenía para lanzar contra su pesadilla. Lo llamaron el rompefantasmas. Cañones pesados, escudos trifásicos, IA de predicción cuántica, tecnología de sigilo de ingeniería inversa. Y una cosa más: una tripulación humana. No completa, sino parcial. Reclutada de colonias, sistemas remotos, prisioneros de guerra, humanos leales simbólicos. Conocía el tipo. Gente que el dominio podía usar como propaganda. Mirad, no somos los malos. También empleamos humanos. Lo vi al instante, pero acepté el mando. ¿Por qué? Porque yo sabía algo que ellos no. Si el exiliado volvía a hablar, sería conmigo. Y yo necesitaba estar en un lugar donde pudiera escuchar. Nuestra primera misión no fue una batalla. Fue un cebo. Se nos ordenó patrullar el sector medio. Espacio tranquilo, pero estratégicamente significativo, lo suficientemente cerca de las zonas de ataque conocidas del exiliado como para llamar la atención, pero lo suficientemente lejos como para que el mando pudiera desentenderse si las cosas salían mal. Me dieron libertad para elegir nuestro patrón, modificar rutas, incluso interactuar con entidades no pertenecientes al dominio si era necesario. Pero la verdad es que yo sabía que vendría. Siempre venía cuando el dominio hacía un movimiento tan audaz. No lo vimos al principio. Ni ondulación warp, ni subida de energía, ni alerta de escáner. Solo un sonido a través de la estática, un susurro, y luego la canción. Una vieja canción de la Tierra, riffs de guitarra, voces ásperas.
Rage Against the Machine. Esa fue mi suposición. Había oído grabaciones piratas en las colonias clandestinas. Enojada, rápida, violenta. Sonó a través de todos nuestros sistemas. Comunicaciones internas, sistemas de armas, registros de navegación. Y luego silencio, seguido de su voz. Tomasteis mi planeta, dijo. Construisteis una nave para reemplazarlo. Estoy aquí para romperla. Apareció frente a nuestra proa, sin cargar, sin esconderse, simplemente allí. El exiliado, flotando como el juicio mismo. El aracer fijó sus armas. La tripulación se tensó. Algunos eran nuevos, algunos querían venganza, algunos simplemente estaban asustados. Tomé una decisión que me habría costado un consejo de guerra 2 años antes. No disparen a menos que yo lo diga. Mi segundo al mando, un lealista rígido del dominio llamado Arvin, estalló. Está comprometiendo el protocolo. Esa nave ha atacado múltiples flotas. Lo interrumpí. Dije, esperen. El exiliado flotaba, inmóvil. Las luces se atenuaron en su casco, luego se iluminaron en patrones. Pulsos, no solo para impresionar. Un código. Antiguo Morse terrano. Tuve que rebuscar en los archivos solo para estar seguro. Pero una vez que lo traduje, se me cortó la respiración. Decía, capitán, reúnase conmigo. Solo. Sin armas. Bahía de lanzaderas. 1 hora. Arvin perdió la cabeza. Esto es una trampa. Una operación psicológica. No estará pensando seriamente. Me puse de pie. Preparen mi lanzadera. Se abalanzó, tratando de bloquearme. Si va allí, no volverá. Lo miré directamente a los ojos. Sobreviví a él una vez. Luego me fui. El viaje en la lanzadera fue en un silencio sepulcral. Volé solo. Sin escoltas, sin comunicaciones, sin rastreo. No me importaba. Si me quisiera muerto, habría tenido 1000 oportunidades. Esto no era sobre la muerte. Era sobre la verdad. Cuando el pestillo de atraque se cerró y la esclusa de aire del exiliado se abrió con un siseo, entré. Corredores oscuros, zumbidos silenciosos, todo de metal negro y ángulos extraños, como si hubiera sido cosido con restos de naufragios y locura. Y al final del corredor, él. El mismo abrigo, los mismos ojos. Pero esta vez había algo más. No odio, no ira, cansancio. Asintió. Viniste. No me molesté con saludos. ¿Por qué yo? Miró más allá de mí, hacia la lanzadera. Porque todavía ves ambos lados. El soldado y el hombre. No solo estás matando soldados, dije en voz baja. Estás matando la esperanza. ¿Qué pasará cuando no quede nadie para recordar la tierra? Pasó a mi lado, su mano rozando la pared del casco como si tocara un recuerdo. Esa es la cuestión, dijo. Cuando olviden el costo, se lo harán de nuevo, a alguien más. Exhalé. Así que quemas la galaxia para iluminar las tumbas. Se giró bruscamente. No. Hago que recuerden lo que enterraron. ¿Y quién sigue cavando? Hablamos durante 1 hora. No escribiré todo aquí. Parte de ello todavía es demasiado crudo. Parte de ello es demasiado peligroso. Pero te diré esto, no quería venganza. Quería memoria. Quería recordarle a la galaxia lo que la humanidad fue una vez. Imperfecta, desesperada, implacable. Quería que cada oficial del dominio que alguna vez hubiera presionado un botón de fuego planetario durmiera sabiendo que alguien podría venir a llamar a su puerta. No por justicia, no por guerra, sino por equilibrio. Me dejó ir. Sin amenazas, sin tratos. Solo un mensaje final grabado en el casco trasero de mi lanzadera por alguna forma de tecnología microláser. Esto no es una guerra. Es el ajuste de cuentas. Lo leo cada vez que salgo de mi nave, porque sé que un día lo veré de nuevo. Y la próxima vez, no será una conversación. Lo llamaron la purga de las sombras. Un nombre demasiado limpio para lo que realmente fue. El dominio no podía atrapar al exiliado, pero podía dar ejemplo con todos los que se le parecían. Cualquiera con ascendencia terrestre,
Cualquier colonia que se hubiera negado a asimilarse por completo, cualquier soldado que dudara cuando se le daba la orden de disparar. Empezaron con los barrios bajos de Kelvar 3, luego las comunas de asteroides cerca de la línea de la cicatriz, luego los anillos de rehabilitación donde mantenían a algunos de nuestros refugiados en trabajos forzados permanentes. No los bombardearon. Eso habría creado mártires. No, lo hicieron en silencio. Escuadrones encubiertos, naves negras, sin insignias. Una noche estabas en casa comiendo fideos sintéticos e intentando no toser sangre en el aire reciclado. La noche siguiente, habías desaparecido. Esclusa abierta, archivos borrados, desvanecido. Y siempre, se susurraba que era por culpa de él. El exiliado había iniciado una guerra que nunca declaró, y el dominio se aseguró de que los inocentes pagaran por cada segundo de ella. De vuelta en el Aracer, las cosas empezaron a desmoronarse. Ya no éramos solo un arma. Éramos un símbolo. El video de propaganda decía que éramos la nave que vio al fantasma. Un escudo viviente entre el dominio y el azote terrorista. Me tenían en primer plano en cada transmisión. Armadura limpia, postura rígida, ojos muertos. Pero detrás de las cámaras, era un caos. La tripulación se estaba dividiendo. La mitad quería encontrar al exiliado y matarlo. Le culpaban por las muertes, por el miedo, por la carnicería que se extendía por los sistemas exteriores. La otra mitad, silenciosa, retraída, observaba los noticieros y se preguntaba si tal vez, solo tal vez, el exiliado no estaba equivocado, que tal vez la galaxia necesitaba recordar la Tierra, que tal vez el dominio había ido demasiado lejos. Y justo en medio de todo, yo. Lo noté primero en el comedor. Los dos artilleros de origen humano, Riley y Bant, dejaron de sentarse con los demás reclutas, empezaron a mantenerse apartados, susurrando, observando. Luego fue mi primer oficial, Arvin. Presentó un informe formal acusándolos de lealtad cuestionable y probables simpatías con narrativas enemigas. Nunca usó la palabra exiliado. Era demasiado peligroso decirla en voz alta, pero yo sabía a qué se refería. Lo llamé a mis aposentos. ¿Quieres hacerles un consejo de guerra por una sospecha?, le pregunté. Arvin se mantuvo rígido, con las manos entrelazadas a la espalda. No pertenecen aquí, señor. Son un riesgo. Si nos atacan, no puedo garantizar que disparen a uno de los suyos. No son de su gente, dije, en tono bajo. Arvin no se inmutó. Con todo respeto, señor. Nosotros tampoco. No esperó a que lo despidiera. Un día después, Riley desapareció. Simplemente se fue. Bant juró que lo vio entrar en la cubierta de mantenimiento inferior después de su turno. Sin alarmas, sin informes de incidentes, solo silencio. Revisamos los registros, borrados. Bajé yo mismo, recorrí las pasarelas, miré en los conductos de ventilación, no encontré nada. Pero cuando volví a mi camarote, algo me esperaba en la cama. No una amenaza, no una bomba. Un chip de datos, sin marcas. Lo deslicé en la consola. Solo un archivo, una grabación de voz, mi voz de la lanzadera. No solo estás matando soldados, estás matando la esperanza. La conversación con el exiliado, la que debería haber sido privada. Entera. Alguien la había grabado desde el lado del exiliado. Nítida, clara, con mi rostro mostrado a través de cámaras internas de la nave que no sabía que estaban activas. Y peor aún, había una marca de agua del dominio en la firma de compresión del archivo. Me estaban vigilando a mí también. No dormí esa noche. No hablé. Solo me quedé mirando la pantalla, viéndome a mí mismo hablar con el hombre más buscado de la galaxia. No arrestándolo, no amenazándolo, solo hablando como si todavía fuera humano. Porque lo era. Y quizás yo también lo era todavía. Al día siguiente, recibí la citación. Cifrada. Un solo ping, sin sello del dominio, solo una ubicación. Baliza de retransmisión 17 de octubre, Muelle 03. Ven solo. Conocía ese código. Era de él. Cometí el error de contárselo a alguien. Mi jefe técnico, Carvin, leal, inteligente,
uno de los pocos en quienes confiaba. Dijo que borraría los registros. Dijo que cubriría mi ausencia. Pero alguien más había estado escuchando. La emboscada me golpeó en el segundo en que subí a la lanzadera. 3 soldados armados, no de dotación estándar, armadura de operaciones encubiertas, sin marcas. No hablaron. Solo me tiraron al suelo, me ataron las manos con bridas y me pusieron una bolsa en la cabeza. Lo último que oí fue el latido de mi propio corazón, golpeando como tambores de guerra. Cuando recobré el conocimiento, ya no estaba en el aracer. Estaba en una silla de metal, con los brazos atados, un foco de luz sobre mí. Aire frío, olor a acero reciclado y sangre rancia. Entonces llegó la voz. No la del exiliado. Esta era más fría, calculada. Inteligencia del dominio. Hablaste con él, dijo el hombre. No disparaste. Simpatizaste. No respondí. Continuó, más lentamente. Aún no ha sido acusado, pero el dominio tiene una situación, una que creemos que todavía puedes ayudar a solucionar. Finalmente hablé. ¿Y si me niego? Se rió suavemente. Entonces serás el próximo mito que el exiliado añada a su leyenda. Me ofrecieron un trato. Usar la confianza que había construido con el exiliado. Usar la familiaridad. Hacerlo salir. Acercarme. Y luego entregar una carga. Algo nuevo. Algo definitivo. Un núcleo de microsingularidad. Parece una célula de energía. Cuando se activa, no explota. Colapsa. Todo en un radio de 500 metros es atraído hacia un único punto de masa infinita. Ni siquiera la luz escapa. Lo llamaban Proyecto Sol Hueco. Un arma hecha para un hombre, para una nave. Me entregaron la célula. Negra, pequeña, fría. La miré durante mucho tiempo. Luego la tomé. De vuelta en el aracer, no se lo conté a nadie, ni siquiera a Carvin. La señal del exiliado llegó de nuevo 2 días después. Misma ubicación, mismo muelle de lanzadera. Y esta vez, no dudé. Estaba esperando, de pie en la oscura plataforma como antes. La nave detrás de él zumbaba abajo, como un depredador durmiente. Sus ojos se posaron en mí y luego se desviaron hacia el pequeño maletín en mi mano. No dijo nada. Lo abrí, le dejé ver el núcleo de singularidad. Observé sus ojos. Sin miedo, sin sorpresa, solo comprensión. Viniste a terminarlo, dijo. Asentí. Sin trampas, sin discursos. Haré esto limpiamente. Sonrió levemente. No, no lo harás. Un instante de silencio. Viniste porque necesitabas saber. ¿Saber qué? Pregunté, con la garganta seca. Si todavía crees en algo. Se dio la vuelta y entró en la nave, y yo lo seguí, con la carga en mi bolsillo y una guerra desatada en mi pecho. Lo primero que me golpeó cuando subí a bordo no fue el silencio. Fue el peso. No de la gravedad, de la memoria. Se aferraba a las paredes, pesado en el aire. Como si la nave no estuviera hecha solo de aleación y circuitos, sino de cada grito, cada promesa rota, cada ruina cubierta de ceniza que la tierra dejó atrás. Caminó delante de mí sin mirar atrás. Sin armas, sin guardias. No los necesitaba. Lo seguí, mi mano rozando el pequeño estuche oculto bajo mi abrigo. El núcleo del sol hueco zumbaba débilmente, letal y paciente. La respuesta del dominio al problema que habían creado. Pasamos por corredores revestidos con viejas banderas, quemadas, rasgadas, descoloridas. Una llevaba el emblema de la Tierra antes de la caída. Otra la reconocí de las colonias perdidas de Titán. Otra, carbonizada y ensangrentada, era del Comando de Defensa de Yakarta. Su hija había muerto bajo esa bandera. Nos detuvimos en una cámara que se abrió como una herida, sus paredes parpadeando con una luz tenue, flujos de datos pulsando como venas. Este es el corazón del exiliado, dijo, volviéndose finalmente para mirarme. Miré a mi alrededor. No parece una nave. Parece un ataúd, me interrumpió. Asentí. Sonrió con desdén, pero fue una sonrisa hueca. Bien. Eso significa que está funcionando. Nos sentamos,
no uno frente al otro como enemigos, sino lado a lado, mirando una pantalla que mostraba el vacío. El dominio te tiene miedo, dije. Deberían. Metí la mano en mi abrigo lentamente. Sus ojos se movieron. No con miedo, solo con presteza. Saqué el núcleo, lo puse en la mesa entre nosotros. Su rostro no cambió. Ni una sola arruga. Podría terminar esto ahora, dije. Lo sé, dijo él. Un instante. Silencio. No se inmutó, no se movió. Eso me asustó más que nada. Ni siquiera vas a intentar detenerme. Miró el núcleo como si fuera un insecto muerto. Has visto lo que han hecho. Sabes lo que han enterrado. No soy yo quien necesita ser convencido. Me quedé mirando esa cosa. Esa pequeña caja. Una pulsación. Un segundo. Ambos desaparecidos. Él. Yo. Su nave. La leyenda borrada. Sin mártir. Sin historia. Solo silencio. Entonces, ¿por qué no podía presionarlo? Se levantó, caminó hacia un panel y tocó algo. Las paredes se iluminaron. No con datos. Con rostros. Miles de ellos, hombres, mujeres, niños, todos humanos. Algunos con etiquetas del dominio, otros con colores rebeldes, algunos con ropa de civil, otros con trajes ennegrecidos por el hollín y la sangre. Estos son los muertos, dijo en voz baja. Todos recopilados de los registros del dominio, la mayoría catalogados como bajas desconocidas, algunos marcados como traidores, unos pocos simplemente estaban en el camino. Los miré fijamente y entonces vi a una que reconocí. Una niña pequeña, grandes ojos marrones, le faltaba un diente frontal. Estaba en el Bares. Su padre trabajaba en saneamiento. Solía colarse en la cubierta de observación y dejar huellas pegajosas en el cristal. No se suponía que estuviera en la lista de embarque durante operaciones de combate. Pero lo recordaba. Estaba. Se llamaba Talia, dijo él. Le gustaba dibujar estrellas. No podía mirarlo. Les dije que no atacaran naves de apoyo civil, susurré. Presenté una protesta. Fue denegada. Asintió lentamente. Presentaste la protesta y ellos la enterraron. Me levanté, paseándome. ¿Crees que no sé lo que es el dominio? Sí sé. ¿Crees que me gusta ser su peón? He visto morir a amigos por nada. He cargado bolsas para cadáveres que no tenían nombre. Conozco la sangre en nuestras manos. Entonces, ¿por qué sigues usando el uniforme? Preguntó. La pregunta golpeó más fuerte que cualquier arma podría haberlo hecho. Porque no tenía una respuesta. Tal vez era supervivencia. Tal vez era culpa. Tal vez era porque no sabía cómo parar. Tocó el panel de nuevo. Esta vez mostró al alto mando del dominio. No los canales de propaganda, los reales, las sesiones privadas, las discusiones sin filtrar. Imágenes clasificadas de purgas, interrogatorios, protocolos de exterminio. Operación lluvia de cristal, proyecto borrador. Órdenes en tiempo real dadas por voces frías en salas pulidas. Mi nombre apareció en una transmisión. Úsenlo mientras sea útil. Deséchenlo si duda. Otra voz. El exiliado es más valioso muerto, pero el efecto mártir es un factor. Es mejor desacreditarlo primero. Incriminen a las colonias humanas. Provoquen el pánico. Se me revolvió el estómago. No solo intentaban matarlo. Intentaban usarme para iniciar una guerra dentro de la población humana. Querían que las colonias temieran al exiliado, que se volvieran unas contra otras. Dividir, distraer, destruir. Doctrina estándar del dominio. Y yo era la herramienta. Él observó mi rostro mientras lo procesaba todo. No habló. No lo necesitaba. Me temblaban las manos. Caminé hacia la mesa, miré el núcleo de nuevo. Lo levanté y lo dejé caer al suelo. Lo pisé. La carcasa se agrietó. Saltaron chispas y murió con un suave siseo. Exhaló, no con alivio, solo con tranquila comprensión. No soy tu aliado, dije, pero no seré su arma. Asintió. Eso es suficiente. Me quedé durante horas. Me mostró más. Lo que el dominio había hecho, lo que estaban planeando.
No solo a los humanos, sino a cualquiera que se atreviera a recordar de dónde venía. Cualquiera que llevara un recuerdo que no sirviera a su sistema. No estaba construyendo un ejército. Estaba construyendo un registro, un archivo viviente. Porque la mayor amenaza para la tiranía no es la fuerza. Es la verdad. Cuando finalmente regresé al Aracer, Arvin me estaba esperando. Me miró. Miró el estuche vacío. Lo desarmaste, dijo, tratando de mantener la calma. No respondí. Tuviste la oportunidad. Lo tuviste. Lo miré fijamente. Lárgate de mi nave. Su rostro se puso blanco. Tú. Dije, lárgate. Dudó. Luego pasó a mi lado furioso. No lo detuve. Que corra. Que informe. Ya no importaba, porque el exiliado ya había ganado. No destruyendo las naves del dominio, sino haciendo que sus propios soldados cuestionaran por qué seguían órdenes. La semana siguiente, el Aracer desertó silenciosamente. Sin alarmas, sin transmisiones. Nos desvanecimos en el espacio no rastreado. Perdí a la mitad de mi tripulación en el proceso. Algunos abandonaron la nave, otros intentaron amotinarse. Uno intentó matarme mientras dormía. Pero los que se quedaron, entendieron. No nos uníamos al exiliado. No lo seguíamos. Nos estábamos convirtiendo en lo que el dominio más temía. Libres. Cuando una flota de guerra del dominio quiere borrarte, no dispara misiles ni lanza bombas nucleares. Te reescribe. Te borra de los archivos, elimina tus registros de nacimiento, sobrescribe las grabaciones de seguridad. El rostro que afeitas en el espejo cada mañana se convierte en un artefacto clasificado. Luego pintan uno nuevo. Ya no eres comandante. Eres un terrorista. Eres un traidor. Eres un virus andante de desobediencia que infecta el orden cuidadosamente diseñado que pasaron siglos manteniendo. El día después de que deserté con el Aracer, el dominio transmitió mi ejecución. Las imágenes me mostraban llorando como un cobarde, y luego gritando mientras una cuchilla de plasma me atravesaba la garganta. Una marioneta digital, una farsa generada. Pero funcionó. En cada planeta del dominio, en cada noticiero del borde exterior, ahí estaba yo, muerto y deshonrado. Y detrás de las imágenes falsificadas vino el decreto. Cualquier persona que albergue al exoficial Radic, cualquier apoyo, comunicación u ocultación será tratado como colusión con un enemigo del dominio, punible con la esterilización orbital. Esterilización orbital. Eso no era una amenaza. Era una promesa. No me importaba lo que dijeran de mí. Había hecho las paces con ser odiado. Pero entonces fueron a por mi hermano. Cal no era militar. No era político. Tenía un muelle de reparaciones en Claris 9. Tranquilo, simple, apartado. Tenía una esposa, 2 hijas. Nunca había disparado un arma en su vida. No importó. Quemaron el muelle. Sin juicio, sin cargos, sin anuncio. Solo un destructor del dominio pasando por la atmósfera, dejando caer una única barra cinética de alto rendimiento. Sin explosión, solo aniquilación. Lo vi en una transmisión diferida enviada por un simpatizante. El mensaje era claro. No necesitamos matarte, Radic. Mataremos a todo lo que alguna vez te amó. No hablé durante 3 días. No salí de mi camarote, no comí. La tripulación se mantuvo en silencio. Sabían que algo se había roto en mí. Sabían que era mejor no presionar. Pero al 4.º día, convoqué una reunión. No solo a los oficiales, a todos. Sin rangos, sin protocolo. Me paré frente a ellos y les conté todo. Lo que el dominio hizo, lo que yo les dejé hacer, porque estábamos aquí, porque nunca volveríamos. Cuando terminé, esperé. No aplausos, solo una reacción. Me dieron silencio. Luego un hombre se levantó, un mecánico llamado Drool, nacido en el dominio, criado en un sector leal, una vez orgulloso del uniforme que llevaba. Me miró, con los ojos vacíos, y dijo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Buena pregunta. El exiliado no quería un ejército, pero ahora lo tenía. No por diseño, por consecuencia.
Cada planeta que el dominio arrasaba, cada persona que borraba, cada niño que dejaba huérfano. Añadía combustible al fuego. El Aracer no fue la única deserción. Vinieron más. Una fragata de reconocimiento del cinturón de Nax. Un carguero robado de Kensar Prime. Un puesto de avanzada entero en las lunas de Darren se amotinó y se llevó su sistema de cañones orbitales con ellos. No estaban coordinados. No eran uniformes. Pero todos tenían una cosa en común. Estaban hartos de tener miedo. Y el exiliado dejó de ser un fantasma. Se convirtió en un símbolo. Pero el dominio tenía sus propios símbolos. Desplegaron algo llamado Protocolo Génesis. No supimos qué era al principio. No hasta que llegaron los gritos. Empezó en Barn 2, una zona segura rebelde. Familias, científicos, refugiados. La llamada de socorro fue corta. No son soldados, no son naves. Se parecen a nosotros, pero no lo son. Luego estática. Llegamos 6 horas después y no encontramos nada. Ni cuerpos, ni escombros, ni rastro. Solo residuos, aparatos electrónicos quemados, acero derretido y extraños arañazos rítmicos en las paredes interiores de los refugios restantes, como si alguien hubiera intentado salir o entrar a la fuerza. Entonces lo entendimos. El dominio no envió naves. Enviaron copias. Formas de vida sintéticas diseñadas para imitar a soldados humanos, no solo en apariencia, sino en comportamiento, memoria, personalidad. Eran infiltrados perfectos. Dormirías junto a uno durante semanas antes de darte cuenta de que la versión real murió hace un mes. No sangraban. No se cansaban. No se rompían. Pero la peor parte, recordaban haber sido humanos. El dominio había extraído los recuerdos de sus rebeldes capturados, sus desertores, sus muertos, y los había subido a estas monstruosidades. Eran más que armas. Eran fantasmas reprogramados para ser asesinos. Capturamos uno en la estación de rayos. Se parecía a un hombre con el que había servido en el Bares. Juno. La misma sonrisa, la misma voz, incluso olía a la colonia barata que solía robar de los armarios de suministros. Hasta que le abrimos el pecho y no encontramos corazón, solo un cúmulo de cables brillantes y nervios sintéticos. Suplicó por su vida mientras lo abríamos. Lágrimas, de las de verdad. Luego se rió mientras moría. Gracias, susurró. Ahora ya no tengo que recordar más. La tripulación se fracturó de nuevo. La confianza se rompió. Amigos acusaban a amigos. La gente empezó a aislarse. Todos temían a la persona que tenían al lado. Los estaba perdiendo. Y el exiliado lo sabía. Me llamó de nuevo. No un susurro, no un acertijo, solo comunicaciones directas. El protocolo Génesis es el miedo encarnado, dijo. Han convertido los recuerdos en monstruos. Están ganando, dije en voz baja. Ya no sé en quién confiar. Esa es la cuestión, dijo. El dominio no necesita matarte. Solo tienen que hacer que os temáis los unos a los otros. Apreté los puños. ¿Cómo lo detengo? No lo detienes, dijo. Lo sobrevives. Y cuentas la verdad. Transmití todo. Imágenes del protocolo Génesis, documentos del dominio, la ejecución falsa, el ataque al muelle de mi hermano, los archivos de infiltración, los registros quirúrgicos abiertos de los cuerpos sintéticos. No usé cifrado. Quería que todos lo vieran. Los sistemas del dominio intentaron bloquearlo, filtrarlo, marcarlo como falso. No importó. Se volvió viral de todos modos. Una chispa, una llama, y todo el cielo se incendió. La gente se rebeló. No en oleadas, no en protestas masivas, en fragmentos. Un hombre le disparó a su oficial al mando en una estación cerca de Laxon. Otro detonó un depósito de combustible del dominio. Una mujer liberó a los esclavos de IA del dominio de sus protocolos raíz, liberando a cientos de unidades de fábrica. Fue un caos, pero un caos con un propósito. El dominio golpeó más fuerte. Aceleraron los despliegues de Génesis. Lunas enteras se convirtieron en campos de prueba. Una colonia, Arbanos 4, fue declarada irreversiblemente comprometida y limpiada por un rayo solar.
18 millones de personas desaparecidas. Para ellos, era logística, una proporción, una pérdida aceptable. Para nosotros, era personal. Así que hice lo único que juré que nunca haría. Convoqué una reunión de las naves fracturadas, la flota rebelde, los desertores, los supervivientes medio rotos, medio locos. Y les dije, luchamos. No solo huimos. No solo nos escondemos. Luchamos. El exiliado llegó el último. No trajo una flota, solo su nave. Y silencio. Pero cuando se paró a mi lado en esa mesa de guerra agrietada, mirando los rostros de los capitanes andrajosos y los tripulantes heridos, nadie cuestionó a quién seguíamos. Me miró una vez y dijo, ¿estás listo para quemar el cielo? Asentí. Entonces hagamos que recuerden lo que significa ser humano. Contaban historias sobre la tierra, antes de que fuera quemada. Antes de que se convirtiera en solo una advertencia enterrada en los libros de texto del dominio. Solían decir que la tierra era ruidosa, caótica, violenta, pero hermosa. No porque fuera perfecta, sino porque lo recordaba todo. Ese fue el último pensamiento en mi mente mientras estaba a bordo del Aracer, mirando la última fortaleza del dominio, Echelon Prime. Una fortaleza estelar del tamaño de una luna, blindada con placas extraídas de estrellas de neutrones colapsadas, alimentada por un núcleo cuántico que podría abastecer una red de defensa planetaria durante un siglo. Rodeada por 3 anillos defensivos, 12 acorazados y una flota de mando de más de 200 buques. El centro del poder del dominio. El lugar donde se ordenaba cada purga. Donde se reescribía cada historia. El lugar donde la tierra fue sentenciada a morir. E íbamos a reducirla a cenizas. Nuestra flota no era impresionante para ningún estándar militar. 14 naves en total. La mayoría estaban remendadas con piezas robadas y plegarias. El Aracer era el único totalmente listo para el combate. La nave del exiliado, la Fantasma, como la llamaban ahora las leyendas, flotaba en nuestro centro, silenciosa como la muerte. Pero lo que nos faltaba en número, lo compensábamos con desesperación. Esto no era sobre la victoria. Era sobre acabar con la mentira. Sabíamos que nos veían venir. Ese era el plan. Sin sigilo, sin maniobras de flanqueo, solo una carga en línea recta hacia el corazón de su oscuridad. Lanzaron sus interceptores antes de que rompiéramos los anillos exteriores. Los enfrentamos de frente. No recuerdo cada momento de esa batalla. Todo se mezcló. Explosiones, gritos, alarmas. Perdimos 3 naves antes de llegar al primer anillo defensivo. Vi un carguero, el grito del Serafín, estrellarse contra un destructor del dominio, abriéndolo desde adentro con la detonación de su núcleo. Sin cápsulas de escape. Solo fuego. Otro, el colmillo del Vesper, recibió 27 impactos directos antes de embestir un crucero, soldándose a su casco y despresurizando cada cubierta al espacio. Desesperación, coraje, locura. Pero funcionó. Rompimos la línea. El Aracer estaba sangrando. Sistemas parpadeando, el casco desgarrado en algunos lugares, pero seguía luchando. Mi tripulación, los que no habían desertado, muerto o perdido la cabeza, lucharon como animales. Cada misil que teníamos, cada proyectil, cada gota de plasma, lo gastamos. Y aún así, no era suficiente. Seguían viniendo. Fue entonces cuando él se movió. El exiliado. La Fantasma se separó de nuestra formación y se lanzó directamente al segundo anillo. Sola. Sin apoyo, sin plan, solo furia. Lo vimos moverse a través de la flota enemiga como un fantasma a través del humo. Una por una, las naves del dominio murieron. No con explosiones llamativas, sino con precisión. Apuntando a los puentes de mando, reactores, soporte vital. Cada muerte era íntima, quirúrgica, como si no estuviera destruyendo naves, sino estirpando tumores. Radic. Su voz crepitó por el canal privado. Ya no usaba rangos. Es la hora. Sabía a qué se refería. La baliza de señales, el archivo. Lo habíamos construido durante meses. Un paquete de datos que contenía todo. Los crímenes de guerra del dominio, los archivos de Génesis,
las órdenes de quemar la Tierra, las falsas grabaciones de ejecución, cada informe clasificado que habían enterrado bajo cifrado. Todo listo para ser transmitido. A cada sistema, a cada comunicador, a cada canal del dominio. Una sola y cegadora bomba de verdad. Pero solo podía transmitirse desde dentro del núcleo de Echelon Prime. Una misión suicida, y tenía que hacerse manualmente. Iré yo, dije, pero él ya se había ido. La fantasma rompió el tercer anillo, sola. Sin ocultación, sin trucos. Simplemente se abrió paso a la fuerza. Le lanzaron de todo. Minas, drones automatizados, barras cinéticas. No se detuvo. La última comunicación que recibimos de él fueron 3 palabras. Haz que miren. Entendí. Dirigimos cada señal hacia Echelon Prime, cada pantalla del dominio, cada puesto de avanzada, cada colonia de esclavos, cada línea de transmisión fortificada. Todos los ojos puestos en el mito. La fantasma se estrelló contra el núcleo de la fortaleza como un cometa negro. Y luego, silencio. Ninguna explosión, ningún escombro, solo oscuridad. Esperamos. 5 segundos, 10. Luego, luz. Una ráfaga de transmisión estalló en todo el sistema. La verdad, toda ella, proyectada en cada pantalla, en cada implante, en cada base de datos del dominio. Archivos que decían que no existían. Órdenes que decían que nunca se dieron. Gritos que decían que eran mentiras. Todo. Innegable, sin filtrar. Y un mensaje final grabado al final de la transmisión. Yo fui el fantasma que creasteis. Yo fui el silencio que alimentasteis. Yo fui el hombre que recordó cuando nadie más lo haría. Y ahora, vosotros también lo haréis. El exiliado. El dominio no cayó ese día. Los imperios no se desmoronan en un instante. Pero se agrietaron. Cada sector se sumió en el caos. El alto mando se silenció. Flotas enteras se amotinaron. Oficiales desertaron. Colonias declararon su independencia de la noche a la mañana. Y el nombre, exiliado, se convirtió en algo sagrado. No solo un nombre, sino un recordatorio. Nunca encontramos su cuerpo. Ni restos, ni rastro. Algunos dicen que murió en esa transmisión, consumido dentro del núcleo. Otros dicen que se deslizó a otro sistema, a otra guerra, a otra lucha. Algunos piensan que nunca fue real para empezar, un mito nacido del fuego, una mentira que se convirtió en verdad. Yo sé que no es así. Lo vi. Oí su voz. Lo miré a los ojos y vi la furia de 1000 mundos ardiendo dentro de un hombre que no tenía nada que perder. Él era real. Y me hizo real a mí también. El Aracer se convirtió en una reliquia. Lo retiramos en una órbita sobre una de las colonias liberadas. La tripulación se dispersó. Algunos se convirtieron en maestros, otros en revolucionarios. Unos pocos murieron en silencio. Yo seguí moviéndome. No como comandante, no como soldado, sino como testigo. Llevo un único chip de datos conmigo ahora, el que transmitimos. A donde quiera que voy, encuentro a alguien joven, alguien perdido, alguien roto, y se lo doy. No para empezar guerras, sino para recordar. Porque la memoria es poder, y olvidar es como ellos ganan. Dijeron que la nave humana no existía. Dijeron que era un fantasma, un fallo, una mentira. Pero la verdad es que él era lo más humano que quedaba en la galaxia. Y las últimas palabras que me dijo todavía resuenan en mi cabeza. Quemaron nuestro mundo.